Escuchamos hoy al presidente López Obrador en su conferencia mañanera nombrarlo por lo menos hasta 12 veces por su nombre, algo que no es común. Y además lo escuchamos relacionarlo con grupos conservadores y reaccionarios, de los cuales forma parte, dijo el presidente, también Claudio X González. Señalamientos fuertes, dichos a través de la televisión nacional, en un espacio que se ha hecho habitual, como es una conferencia de prensa todas las mañanas. Y me parece importante, y voy a ir señalando uno por uno estas menciones hechas por el presidente, para pedirle que comparta usted con la audiencia sus propios puntos de vista. Y empezamos por este. Es usted parte, dice el presidente, de un grupos conservadores y reaccionarios que parece decir están en contra de México. ¿Qué responde a eso, José Ramón? No, realmente no formo parte de ningún grupo político ni de ninguna asociación. Yo formo parte de la Barra Mexicana, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, de algunas académicas, usted ha mencionado algunas, la Academia Nacional de Medicina, en fin, de algunas otras, pero no formo parte de ningún grupo político ni partido político. Nunca he tenido la intención de afiliarme a ningún partido ni a ningún grupo. Y desde luego, si lo que se entiende por eso es un conciliábulo ahí de personas llevando a cabo intrigas contra el gobierno, tampoco participo de ninguna de esas actividades. Yo estoy dedicado a escribir los libros, a dar conferencias, eso sí, varias conferencias en distintas universidades. En ellas he externado mi punto de vista sobre algunas decisiones del gobierno del presidente López Obrador en materia de salud, en materia de energía, eso sí, en los artículos que escribo en el Universal, en El País, en distintos con Aristegui Noticias tengo un espacio semanal y con ustedes en varias ocasiones. En eso sí he externado mis puntos de vista, pero son puntos de vista acerca de lo que coincido y no coincido con el presidente, pero me parece que eso es parte de un ejercicio de libertad de expresión normal, ordinario, pero de ahí a que esté yo queriendo formar o formando parte de un grupo, en modo alguno lo puedo aceptar porque no es verdad. Dijo el presidente que en su tiempo como ministro de la Suprema Corte legalizó injusticias y guardó silencio ante corruptelas y arbitrariedades. Y le hago también la pregunta para que usted me haga favor de responder. Pues mire, tan no fue así que cuando el presidente Fox, que a mí me había propuesto para que me ratificara o no el Senado de la República, propuso el desafuero del entonces jefe de gobierno, por lo que consideró el gobierno del presidente Fox una violación a la suspensión allá con el Preo del Encino, yo voté en contra de que se desaforara o se le retirara la inmunidad procesal al entonces jefe de gobierno, porque me parecía un acto injusto. Cuando él llevó a la Suprema Corte, por señalar un solo segundo caso, la consulta en materia de energía eléctrica, quería hacer una consulta popular, a mí me pareció ese punto muy razonable y voté a favor de la consulta eléctrica. Podría señalar muchísimos más casos. Yo cuando me retiré, que es una tradición en la Suprema Corte, di un discurso y consideré, haciendo las sumas de todos los asuntos anuales, que resolví cerca de 50,000 asuntos, algunos en el Pleno y algunos en la sala. Pero de esos 50,000 asuntos, muchísimos tuvieron que ver con materia indígena, un grupo minoritario, con personas con discapacidad, con personas con diferentes orientaciones sexuales. Es decir, yo al revés creo que una parte muy importante de la acción que llevé a cabo en esos años fue precisamente para lograr esta igualdad y esta transformación social del país. Por otro lado, en cuanto a los grupos de interés, pues mire, me tocó muchos asuntos que tenían que ver con paraísos fiscales, que tenían que ver con condiciones de condonación de impuestos, etcétera, y ahí están los votos en los cuales yo voté precisamente para que se abrieran las cuentas en las que se habían hecho condonaciones. Creo que esto tampoco es correcto. Y como le digo, no hay ninguna alianza con ninguno de estos grupos. Yo al revés traté de retirarme mucho de una vida
pública, social más que pública, de una vida, me dediqué en parte a la vida académica, y en lo que me sobraba de tiempo en la Suprema Corte escribí varios libros, etcétera, pero no estuve metido en este tipo de acciones que señaló el presidente de la República en la mañana. El presidente mencionó asuntos concretos en los que usted intervino. Habló del tema de la guardería ABC, habló del caso de Florence Cassé, habló del caso de García Luna, habló de lo que se conoció en su tiempo como la ley Televisa, habló de que tomó decisiones que afectaron a comunidades indígenas, favoreciendo a empresas de generación de energía eólica, habló de violaciones a derechos humanos en Texcoco y San Salvador Atenco. ¿Qué puede usted decir al respecto, José Ramón? No, muchas cosas. ¿Con cuál quiere usted que comencemos? Parece ser una alusión que tiende a descalificarlo. Probablemente pueda hacer usted un comentario general respecto a los señalamientos que parecen tener una jiribilla. Por supuesto, así lo entiendo yo. Mire, en el caso de Televisa, yo fui contratado cuando era profesor por el Senado de la República para revisar el anteproyecto, o ya proyecto de ley de telecomunicaciones. Entonces, mi trabajo fue ahí sentarme junto con otros colegas a revisar si la ley podía o no tener causas de inconstitucionalidad. Hicimos un trabajo, entregamos un documento amplio, diciendo varias recomendaciones para que no se generara una inconstitucionalidad de la ley. Eso se entregó, terminó. Años después llego yo a la Suprema Corte de Justicia, me proponen o llega a la acción de inconstitucionalidad, tenemos que discutir en el Pleno. Yo le pregunté a los ministros que entonces integraban la Suprema Corte, oigan, yo participé en la revisión de la ley que hoy vamos a resolver en términos de constitucionalidad, y precisamente me contrataron para resolver el tema de constitucionalidad. Yo creo que estoy impedido. ¿Ustedes consideran que yo estoy o no impedido? 7 ministros dijeron que yo estaba impedido, que no podía participar en el asunto, pues me retiré del asunto. Entonces no fue para favorecer a Televisa, fue precisamente porque yo había participado de una manera importante en términos profesionales en la ley, por señalar ese caso. El caso de Florence Cassé, pues es un caso en el que yo sigo creyendo que voté correctamente. Florence Cassé era una persona que se fue del país la misma noche en que la liberaron. No supimos si era culpable o era inocente. ¿Por qué? Porque se le dio una libertad lisa y llana, y como vimos todos en distintos medios de comunicación, el mismo día que se le liberó, salió de la cárcel, se subió a un vuelo y aterrizó en París 12 horas después. Yo lo que decía en ese caso es, yo no tengo hoy los elementos para saber si es inocente o es culpable. Si lo mismo que se le imputa al señor Vallarta, que sigue en la cárcel, o a la banda de los Zodiacos, tenía o no tenía relación con ella. Lo que yo estoy diciendo es que se regrese al juez y con las pruebas que no quedaron contaminadas por las malas actuaciones precisamente de algunas personas que usted ha mencionado, García Luna, y todos estos elementos, pues vuélvasele a juzgar y con esas pruebas determine si es culpable o es inocente. Yo de esa resolución, por ejemplo, me siento pues muy satisfecho porque es la forma en la que ordinariamente opera el juicio de amparo directo en términos de los efectos cuando hay algunas pruebas contaminadas. Creo que esa parte también. Y así podría yo señalarle elementos puntuales en cada uno de los casos que se señaló por el presidente. Pero por otro lado, vamos a suponer que el presidente no coincide con mi punto de vista. Son asuntos juzgados, son asuntos que ya se resolvieron. Y el presidente también creo que omite otros casos importantes, inclusive para él como persona, en los cuales, pues no porque fuera él, sino simplemente porque me parecía que desde el punto de vista constitucional adecuado, tuvo esta razón. Y por otro lado, esta idea de que me parece que subyace si soy enemigo de él o no, pues yo he colaborado con algunas personas importantes de su gabinete, por ejemplo, en la confección del Programa Nacional de Derechos Humanos, en varias tareas que tienen que ver con desaparición forzada de personas, en distintas actividades de la Secretaría de Educación, con lo cual también me parece que toda esa parte se omite. ¿Por qué? Pues porque sí me parece que una cosa es
que uno pueda tener ciertas diferencias sobre ciertos elementos concretos respecto al presidente, y otra es una diferencia con el presidente. Creo que son dos cosas distintas. Y por otro lado, pues el gobierno de México es un gobierno extraordinariamente importante, tiene que conducir de alguna manera la vida de casi 130 millones de personas, y si uno puede colaborar ahora que yo estoy en esta situación de retiro y como profesor, pues lo puedo hacer para tratar de hacer esas cosas. Pero insisto, creo que esta no es la discusión de fondo, no soy yo la discusión de fondo. La discusión de fondo es si estamos o no, o está el gobierno no de acuerdo con la suspensión que se dictó el jueves pasado en relación con la ley eléctrica. Uno. Dos, si lo que estamos discutiendo en el fondo es el principio de división de poderes y cómo se va a conformar. Y tres, si el presidente de la República y su gobierno están dispuestos o no a acatar las decisiones judiciales que se dicten. Creo que esas son las verdaderas discusiones que debemos tener en este momento, no si yo voté o no voté hace 15 años de una forma u otra. Pues esto, yo me insisto, tengo elementos suficientes, tengo los respaldos, escribí varios libros sobre esos votos, algunas personas inclusive escribieron sobre esos votos por la vida académica en la que yo participo, pero ese no es el tema es ¿qué va a hacer el gobierno con esta decisión? Creo que hoy, afortunadamente, las cosas se empezaron a reconducir. Lo que tiene que ver con la suspensión es un asunto jurisdiccional que en un recurso de queja tiene que ser resuelto por el tribunal colegiado y nada más. No hay otra autoridad en el país que pueda hacer algo sobre esa suspensión. Y la segunda cuestión es, si se cree que hay elementos sobre un comportamiento indebido del juez que otorgó esa suspensión, pues esto tiene que llevarse ante el Consejo de la Judicatura Federal, como ya de hecho se empezó a llevar el día de hoy, para que el Consejo de la Judicatura Federal revise la actuación del juez. Es decir, creo que hoy se encauzaron las cosas. Yo hubiera deseado que desde el jueves de la semana pasada que se conoció la suspensión, esto quedara encauzado. Lo que tiene que ver con la parte jurisdiccional, en la parte jurisdiccional. Y lo que tiene que ver con las responsabilidades, pues en el Consejo de la Judicatura. Afortunadamente las cosas, insisto, en ese punto están tomando un cauce que es el que, insisto, nunca debió haber perdido. Déjeme hacerle una última pregunta, José Ramón. Por favor. Escuchar repetir el nombre propio en 12 ocasiones por la primera figura política de este país que encarna el presidente de la República, haciendo este tipo de señalamientos, le tengo que preguntar, ¿se siente en alguna medida amenazado, acosado, debido a lo que ocurrió hoy en la mañanera? Mire, el presidente desde hace tiempo tiene, yo creo que esta idea de que yo por alguna razón estoy actuando en contra de su gobierno. De verdad, yo creo que ahí no tiene la información adecuada. Cuando se dieron las suspensiones con el motivo de los aeropuertos de Santa Lucía y el nuevo aeropuerto Felipe Ángel y el anterior aeropuerto, él dijo en una conferencia mañanera que yo había asesorado una parte importante de estas estrategias, cosa que desde luego no es verdad. En ese mismo día, varios compañeros de usted me permitieron salir a los medios a aclarar esto. En la propia conferencia mañanera en la que el presidente hizo ese comentario, una reportera le dijo, oiga, pues Cosío ya salió a desmentir, y el presidente dijo, qué bueno que las cosas se aclaran. Yo de verdad supuse que ese día las cosas habían quedado aclaradas y que ya no iba a haber ninguna cuestión. Después el presidente me ha mencionado 5 veces, a veces diciendo que yo estoy apoyando a Mexicanos contra la corrupción y a veces a Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, que desde luego son asociaciones distintas que no tienen nada que ver una. Entonces me ha mencionado 5 veces, yo insisto, pensé que esto había quedado aclarado. Hoy he tomado la necesidad, me he visto la necesidad de aclarar, porque sí creo que no son unas acusaciones. Yo sentirme amenazado, no. Me siento incómodo, sí. ¿Por qué? Porque me parece que hay una desigualdad enorme entre un presidente de la República que cuenta con todos los medios del Estado y yo soy un ciudadano hoy que escribe, y lo que digo, lo digo en los artículos, lo digo en comentarios como este. Sí creo que hay una desigualdad enorme en ese sentido, y eso sí, insisto, me genera incomodidad personal. Y por otro lado, también debo decirlo, me parece muy injusto que el presidente tome 4 casos aislados de 50,000, que no vea una trayectoria completa en materias tan importantes para él y para mí como son
indígenas. Yo sé que a él el tema de género no le da la misma importancia que yo, los temas que tienen que ver con interrupción del embarazo tampoco, con el uso lúdico de la marihuana tampoco, en fin, con otros muchos temas en los que participé, pero dos que sí me parece son los relacionados con el encino, con el proceso en donde se le pretendía desaforar por el mismo presidente que a mí me propuso al Senado, esto sí me parece importante, y dos, en una condición que hoy parece fácil, pero pues que cuando se dio el tema de la consulta en materia energética, en un voto 10-1 tampoco es fácil quedarse solo en una votación frente al resto de los colegas que integran un órgano. Esa parte sí me pareció injusta, me pareció pues excesiva del presidente, y dedicarme tanto tiempo y señalar 4 casos de 50,000, cuando habría otros muchos casos que mostrarían otra trayectoria, pues sí creo que incomoda a cualquier persona. Pero sentirme amenazado, no, desde luego que no. Creo que ni hay motivos para eso, ni supongo que se van a escalar las cosas a un nivel en ese mismo sentido. Pues le agradezco mucho que haya aceptado conversar con nosotros para esclarecer todos estos puntos. Gracias por darse este tiempo, José Ramón, se lo aprecio. Contrario, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, y al auditorio muy buenas noches, cuídense mucho. Gracias, de verdad. Muy buenas noches. Es José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues que involuntariamente se convirtió en la figura central en la conferencia mañanera de este lunes.